Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar humillación y exaltación de Jesús. Eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. El versículo 6 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Este pasaje trata de la divinidad de Jesucristo antes de su encarnación y continuando durante su peregrinaje en la tierra como el Dios hombre. La palabra que utiliza la Biblia en siendo es la palabra griega huparjo, que significa existir. O sea que Jesús siempre ha existido. En el Antiguo Testamento lo menciona el profeta Isaías. Sale en Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice así la palabra, en donde dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La expresión que utiliza Isaías en Padre eterno quiere decir que Jesús siempre ha existido. Él es Padre de la eternidad. Es de Jesús que habla aquí Isaías. O sea que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como para aferrarse al ser igual a Dios. No la pensó dos veces. Él se entregó por amor a la humanidad. Después dice Filipenses 2:6. No estimó al ser igual a Dios. Hay dos consideraciones en el Nuevo Testamento. Uno es que Cristo es igual a Dios, lo que es claro, que sale en Juan capítulo 10, versículo 30, que dice: yo y el Padre uno somos. Y el otro punto, hay algunos pasajes de las Escrituras que indican que Cristo no parecía ser igual a Dios, como sale en Juan capítulo 14, versículo 28, que dice así la palabra: el Padre mayor es que yo. Y en otro pasaje dice también en Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice así la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En estos dos puntos parece haber una contradicción, y no obstante, no la hay. Cristo, al hablar a sus discípulos, que dijo en Juan capítulo 10, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y luego en el verso 30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. La palabra uno en griego es la palabra griega gen, la cual es de género neutro. No significa una persona, sino en esencia, poder y calidad. El Señor Jesús quiso decir que arrebatar a sus discípulos de sus manos sería como arrebatarlos de las manos de su Padre, porque Él y el Padre son uno, en poder, designio, acción, esencia. Ellos no son una persona, sino dos. Sin embargo, los dos son Dios. Cristo también oró porque sus discípulos lleguen a ser uno en la oración que hizo antes de que lo arrestaran. Esa oración también fue para nosotros, que fueran uno en todo, como ellos son uno. Sale en Juan capítulo 17, versículo del 11 al 22. También Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, que vivamos en la unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Nadie por un momento imaginó que el Señor Jesús tuvo la intención en esa oración que sus discípulos se convirtieran en una persona. Jesús se humilló a sí mismo en su muerte. Jesús solo pensó en los demás. Aunque Él era Dios encarnado y podía evitar la muerte, no lo hizo por el bien de la humanidad. Él estuvo dispuesto a morir en su humanidad. La palabra siendo, que es la palabra griega huparjón, que aparece en la expresión el cual siendo en forma de Dios, significa también ser lo que era antes. Significa que Jesús seguía siendo lo que antes había sido, al ser en su forma esencial como Dios, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice en Marcos capítulo 2, versículos 5 y 6, que así dice la palabra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Nadie puede perdonar pecado, sino solo Dios. Pero Jesús sabía que Él era Dios, por eso Él podía perdonar pecados. Por eso le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, Jesús seguía siendo lo que antes era, como dice la palabra hebrea, uparjón. La segunda declaración dice: no estimó el ser igual a Él, a Dios, como a cosa a que aferrarse. O sea que Jesús no estimó, evaluó, valoró o calculó todo lo que tenía en su reino. Lo dejó todo por amor a la humanidad. No se aferró con fuerza a ese poderío. Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo arrebatado a la fuerza a Dios. Su esencia de deidad no era algo que Él haya tomado en algún momento, sino que era algo que Jesús siempre tuvo y nunca perdió. Por ejemplo, en Juan 10, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué la podía volver a tomar Jesús su vida? Porque dice la palabra que Jesús es la resurrección y la vida, que sale en Juan capítulo 11, versículo 25. Ahí demuestra Jesús también su deidad, que era como antes, no había perdido su poderío. En el versículo 7 tenemos lo que Jesús voluntariamente hizo para hacer posible su humillación hasta la muerte. La frase que dice: se humilló a sí mismo. La palabra se humilló que utiliza la Biblia es la palabra keno, que significa se vació, es decir, despojarse de la dignidad propia. Descendió a una posición inferior, humillarse. O sea que nuestro Señor Jesús, nadie quitó de Él lo que Él era, sino que siendo Dios, voluntariamente descendió a una posición inferior, humillante, por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos. Aleluya. La expresión hecho semejante a los hombres, la palabra semejante que utiliza la Biblia es la palabra griega homoioma, que significa similitud. Esta palabra es usada para enfatizar el hecho de que su humanidad era diferente a la nuestra, en el sentido de que la humanidad de Jesús era una humanidad sin pecado, como era la naturaleza humana de Adán y Eva antes de la caída. Luego nos dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús siempre fue obediente a su Padre. Él siempre hizo la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Fue obediente hasta la muerte, en donde nos trajo la salvación. O sea que la obediencia a la palabra trae salvación. El hecho de que Jesús vino como un ser humano no removió su posición en el cielo, pero permitió que Él realizara la voluntad de su Padre. Cristo todavía era igual al Padre, aun cuando estaba muriendo en la cruz, porque Jesús tenía poder para dar su vida y tenía poder para quitársela, porque Él es la resurrección y la vida. Jesús experimentó todos los sentimientos que existen en el cuerpo humano, pero nunca permitió que esas cosas bloquearan su mente y lo apartaran de la cruz o lo llevaran al pecado. Como sale en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice así la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús estuvo en este mundo tentado, venciendo la tentación, y así no cometió ningún pecado. Por eso pudo entrar al lugar santísimo, en donde está el Padre, mediando por el hombre. Miremos qué hizo Dios, satisfecho por lo que Jesús había hecho. Sale en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Por lo cual, dice la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra sumo significa lo máximo, al mayor grado, altísimo, sin superior. Lo que quiere decir que Dios Padre lo exaltó a lo máximo,
al mayor grado, haciéndolo altísimo, sin superior. No hay nadie como nuestro Señor Jesús. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en donde el nombre de Jesús es honrado, reverenciado, creído, invocado, y todo le pidamos a Él, al Padre, en el nombre de Jesús. Eso sale en Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14, y así dice la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y es nuestro Señor Jesucristo hablando. Por eso nosotros nombramos el nombre de Jesús en todo. Lo reverenciamos, lo exaltamos, lo invocamos, porque su nombre es altísimo. Por eso dice la palabra que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se somete a ese nombre que es sobre todo nombre, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Luego tenemos en Filipenses capítulo 2 versículo 11 que dice así la palabra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es para la gloria de Dios el Padre que confesemos que Jesús es el Señor, porque es su voluntad que todos honren al Hijo como se honra al Padre. Eso sale en Juan capítulo 5 versículo 23 que dice así la palabra: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Todos tendrán que reconocer que Jesús es el Señor, porque esto trae gloria a Dios. Si realmente Jesús es su Señor y Salvador, toda su vida debe estar conducida por su señorío. Un cristiano debe vivir momento tras momento en sumisión fiel al señorío de Jesús. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, implica el reconocimiento de su señorío. Él debe ser Señor de toda nuestra vida, no de una parte. Y si Jesús es el Señor de nuestras vidas, el señorío implica obediencia. Y el mismo Jesús nos lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, que dice así la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Dice el Señor Jesús. Ahí estaba diciendo el Señor que por qué lo llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Jesús nos está mandando a hacer, que es la voluntad del Padre. Jesús y el Padre son uno en esencia y poder, o sea que son iguales. Por eso la gloria de Dios Padre es Jesús. Jesús vino al mundo a darnos a conocer al Padre. Sale en Juan capítulo 1 versículo 18 que dice así la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Jesús hemos tenido la manifestación del Padre. Dios se hace presente y activo en la humanidad de Jesús. Por eso Jesús vino en representación de la gloria del Padre. Por eso Jesús es la gloria de Dios Padre. Aleluya. Espero me hayan entendido esta pequeña reflexión acerca de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos de poco en poco aprendiendo de Jesús. Ahí vamos aprendiendo casi todo. En todos los mensajes se habla de Jesús. Toda la palabra de Dios se habla de Jesús. Hay una prédica que es la número 24, en donde hablo de los nombres de Jesús. Ahí ustedes pueden verla para que ahí aprendan qué es lo que significa el nombre de Jesús. Espero les haya gustado. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga sus matrimonios. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que todo se somete bajo ese nombre, lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador y sumo sacerdote Jesucristo. Dios les bendiga.